Bienvenidos una vez más a Voces en la Niebla, donde descubriremos algunos de los misterios más fascinantes del mundo. Y vaya que el de hoy es fascinante, ¿eh? Y sobre todo aterrador. Totalmente. Hoy nos vamos a adentrar en los pasillos de un lugar que para muchos es uno de los más embrujados del planeta, el Sanatorio de Waverly Hills, en Kentucky. Un lugar con una historia de verdad abrumadoramente trágica. Tenemos mucho material aquí, desde documentos médicos de la época hasta testimonios de investigadores paranormales. Exacto. Y nuestra misión es desentrañar esa historia. Entender por qué este edificio, un gigante de estilo neogótico, sigue susurrando historias de dolor casi 100 años después. Y es que todo empieza con una tragedia real, muy tangible, la tuberculosis. A principios del siglo XX le llamaban la plaga blanca. Y no era para menos. Estaba devastando el condado de Jefferson. Era, pues, casi una sentencia de muerte. Y la respuesta inicial fue, digamos, muy pequeña. En 1910 construyeron un sanatorio de madera chiquito, para unas 40, 50 personas. Nada. O sea, para el tamaño de la epidemia, era como querer apagar un incendio con un gotero. Se los comió vivos la epidemia. La desesperación fue tal que dijeron, necesitamos algo monumental. Y así, en 1926, inauguran el edificio que conocemos hoy. Un coloso de 5 pisos para más de 400 pacientes. Que, viendo las fotos, la arquitectura sola ya te da escalofríos, ¿no? Parece un castillo. Impone muchísimo, pero aquí es donde la historia se pone, pues, más oscura. Porque una cosa era aislar a los enfermos y otra muy distinta era poder curarlos. Y la verdad es que no podían, no había cura. Y esa incapacidad es el motor de todo el horror que vino después. Exacto. Y que quede claro, los médicos no eran sádicos. Eran, pues, científicos desesperados. Estaban dispuestos a intentar lo que fuera. Sí, pero es que, a ver, leyendo sobre los tratamientos, la palabra que me viene a la mente es tortura. Por ejemplo, la helioterapia. Suena bonito, ¿no? Terapia de sol, pero la realidad era brutal. La teoría era que el aire fresco y el sol ayudaban. Ok, hasta ahí suena lógico. El problema era cómo lo aplicaban. Sacaban a los pacientes a las terrazas, sin importar si era verano o invierno. Hay fotos de pacientes en sus camas al aire libre, completamente cubiertos de nieve. No puede ser. O sea, ¿se congelaban con la esperanza de curarse? ¡Qué locura! Y si eso no era suficiente, venían las cirugías. Las cirugías experimentales. La toracoplastia, por ejemplo. Fíjate, la idea era que si el pulmón enfermo colapsaba, podía descansar y sanar. ¿Y cómo lograban eso? Quitaban varias costillas. Así, sin más. Era una carnicería que dejaba a los sobrevivientes, que eran poquísimos, deformes de por vida. ¡Qué fuerte! Y luego estaba eso de los balones en los pulmones, ¿no? Esa era quizá la más extrema. Metían un balón, lo inflaban dentro del pulmón para, supuestamente, romper los tubérculos. Me imagino el resultado. Hemorragias masivas. La tasa de supervivencia era de un 5%. Era una ruleta rusa. Con este panorama, la cantidad de muertes debió ser impresionante. Y aquí los números como que no cuadran. Para nada. Es un punto muy debatido. No hay registros oficiales completos. Las estimaciones más, digamos, académicas, hablan de unas 8,000 muertes. Que ya es una barbaridad. Claro, pero luego está la cifra de la leyenda, la que repiten todos los programas de fantasmas. 63,000. 63,000. La diferencia es abismal. Y aunque probablemente sea una exageración, ese número te habla de la escala del sufrimiento que la gente percibe en ese lugar. Hay un testimonio de un empleado de la época que decía que, en el peor momento, moría una persona por hora. Una por hora. Ponte a pensar en la logística de eso. No puedes sacar un cuerpo por la puerta principal cada 60 minutos. La moral de los demás pacientes se iría al suelo. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Ahí es donde entra uno de los elementos más famosos y siniestros de Waverly Hills, el llamado túnel de la muerte. Que, irónicamente, su propósito original no tenía nada que ver con la muerte. Para nada. Era un túnel de servicio de 150 metros. Se construyó para subir suministros y personal desde la parte baja de la colina. Muy práctico. Tenía un sistema de rieles y un carrito, ¿no? Exacto. Pero la necesidad lo transformó. Se convirtió en la forma discreta de deshacerse de los cuerpos. Los bajaban por ahí, en la oscuridad. Un tobogán de cuerpos. ¡Qué imagen! Abajo ya los esperaban para llevarlos, pues, a su destino final.
Ese túnel se convirtió en el último viaje, solitario y secreto para miles de personas. No es raro que hoy sea uno de los puntos con más actividad paranormal reportada. Claro, se habla de sombras, de voces, de un frío inexplicable. La energía de tanta desesperación tenía que quedarse impregnada ahí. Los secretos de Waverly Hills son profundos y oscuros. Si te atreves a seguir explorando los enigmas que se ocultan en la niebla, suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo viaje a lo desconocido. Y si el túnel es un foco de actividad, dentro del edificio hay un lugar que todas las fuentes señalan como el epicentro, el corazón de las tinieblas. La habitación 502. La habitación 502. Aquí el horror deja de ser una estadística y se convierte en historias personales. Y eso es mucho más aterrador. Totalmente. La leyenda principal se centra en dos enfermeras. La primera, en 1928. Cuentan que era una jefa de enfermeras, soltera, que se embarazó. Y al parecer el padre era un médico del hospital que no quiso reconocer al bebé. Y en su desesperación, se suicidó en esa habitación. La versión más contada dice que se colgó de una tubería. ¡Qué historia tan terrible! Pero no es la única, ¿verdad? No. 4 años después, en 1932, otra enfermera que trabajaba en esa misma habitación saltó por la ventana. Murió al instante. 2 suicidios en el mismo cuarto. Con razón se dice que es el lugar más denso de todo el edificio. Y los fenómenos que reportan ahí son muy directos, casi hostiles. Hay gente que graba psicofonías con voces que dicen ¡fuera! Sí, y las sombras que se mueven, la sensación de que te oprimen el pecho. Muchos aseguran haber visto la silueta de una mujer en la ventana, pero no todo es tan oscuro. Hay otros habitantes en Waverly Hills. El más famoso es, curiosamente, un niño. Timmy. Timmy, el espíritu de un niñito de 6 o 7 años. Los visitantes que hacen tours paranormales le dejan pelotas en el suelo. Y hay videos muchísimos donde se ve cómo las pelotas ruedan solas, como si alguien invisible las empujara de vuelta. A veces dicen que se escuchan risitas. Es una historia que le añade un toque de, no sé, de inocencia perdida a toda la tragedia. También está la anciana de la entrada, ¿no? La que tiene cadenas rotas en las muñecas. Sí, una aparición muy triste. Siempre está pidiendo ayuda. Y Mary Lee, el fantasma de otra enfermera que vaga por los pasillos. Y a mí el que me parece más extraño es el de la cocina. Un hombre con bata blanca. Y que cuando aparece, la gente huele a pan recién horneado, en medio de un edificio en ruinas. Es un detalle surrealista. Totalmente. Pero bueno, la historia del sanatorio como tal tiene un final. Y no es por los fantasmas, sino por la ciencia. Así es, llega la streptomicina en los años 40, un antibiótico que por fin funcionaba contra la tuberculosis. La plaga blanca por fin tenía un enemigo. Y el sanatorio se volvió innecesario. Cerró sus puertas en 1961. Uno pensaría que ahí termina el horror. Pero no, el edificio tuvo una segunda vida, y fue casi tan terrible como la primera. En 1962 reabrió como el geriátrico Westhaven. Y aquí el sufrimiento cambió. Ya no era por una enfermedad incurable, sino por negligencia y abuso. Exacto. Hay reportes oficiales de esta época que hablan de maltrato, de hacinamiento, de condiciones horribles para los pacientes ancianos. El edificio acumuló una nueva capa de dolor. Tiene sentido. La aparición de la anciana encadenada, por ejemplo, encaja mucho más en la historia del geriátrico que en la del sanatorio. Mucho más. Es como si el lugar estuviera destinado a ser un contenedor de sufrimiento. Finalmente, el Estado lo cerró para siempre en 1981. Y ahí quedó, abandonado, cayéndose a pedazos. Fue entonces cuando su fama paranormal explotó, gracias a programas de televisión que lo pusieron en el mapa mundial. Se convirtió en un ícono del terror. Y hoy, pues, es un negocio. Se hacen tours paranormales para financiar su restauración. La leyenda alimenta el edificio. Es un ciclo extraño. Al final, Waverly Hills es más que una casa embrujada. Es un monumento a la desesperación médica y a la crueldad humana. Un crisol de dolor. La combinación es casi perfecta para crear un mito. Tienes la historia real que ya es de por sí aterradora. Tienes los huecos en la información que la imaginación llena. Y tienes el escenario perfecto. Lo que nos deja con la gran pregunta. ¿Son las tragedias y el dolor humano lo que impregna las paredes de Waverly Hills? ¿O es el propio lugar una puerta a algo que no podemos comprender? Es la pregunta del millón, ¿no? No hay una respuesta fácil. Queremos saber qué piensan.
¿Creen que los espíritus de los miles que sufrieron aquí siguen atrapados? Dejen sus teorías en los comentarios. Y también cuéntenos qué otro lugar maldito o enigma sin resolver les gustaría que investigáramos en Voces en la Niebla.